Bien, muy bien, pues muchas gracias, bienvenidas. Antes que nada, quisiera presentar a nuestras invitadas de hoy. Estamos de plácemes por tener esta colaboración. Les quiero presentar a Claudia Sáenz, ella es Strategic Foresight Senior Analyst, y Jimena Califa, que es consultora en Service Design y Strategic Foresight, ambas colaboradoras del Pulso Global de las Naciones Unidas. Y solo decirlo me emociona tremendamente porque creo, si no me falla la memoria, que esta es la primera vez, al menos en el caso de Diseño del Mañana, que establecemos una colaboración, una primera colaboración de esta escala que esperemos que nos lleve a otros parajes, pero empecemos por conversar. Entonces, bienvenidas, Claudia, Jime, estamos muy contentas de tenerlas aquí. Muchas gracias. No sé, Jimmy, si me puedes ayudar compartiendo la pantalla y aprovechamos para darnos la bienvenida también. Son las 5 de la tarde para nosotros, pero más que feliz de unirnos y gracias a ustedes por el tiempo y por unirse tan temprano. Como mencionó Carla, somos parte de Global Pulse. Es la primera vez que lo escucho como Pulso Global y me gusta mucho. Creo que deberíamos cambiarlo para eso. Estamos en el espacio de desarrollo internacional y también trabajando mucho con lo que es estrategias y diseño de futuro. Les podría hablar mucho más sobre nuestra experiencia, pero creo que están acá para aprender un poco más de Futures Cards. Entonces, antes de saltar, sí quiero que Jimena se presente primero y luego comienzo a hablar. Perfecto, gracias. Jime, adelante. Hola. Muchas gracias, Carla, por la presentación, gracias, Clau, por el espacio y a todos por estar acá esta mañana de curiosidad para ver de qué trata esto y cómo nos puede ayudar a hacer futuros más participativos. Así que muchas gracias y mantengamos un espacio abierto, bienvenidas las preguntas, levanten el micrófono, hagan comentarios. Queremos que sea un diálogo, como decía antes, Carla, así que gracias. Sí, muchísimas gracias. De hecho, lo que yo voy a hacer, si les parece bien, es que voy a estar muy atenta de los comentarios del chat para poderlos compilar y cuando sea posible irlos incorporando a esta conversación que girará alrededor de las Future Cards, herramienta de reciente aparición, pero quisiera que también habláramos de UN Global Pulse con el propósito de que nuestros invitados, pues, para empezar, se enteren de la existencia de esta división, les quede más claro cuál es su alcance, su propósito, porque es importantísimo el trabajo que ustedes hacen. Y pues también para que nos quede claro qué son las Future Cards, cómo las podemos utilizar, cómo podemos incorporarlas a nuestra práctica prospectiva. Aprovecho para saludar a todos los egresados, todas las egresadas y estudiantes de la especialidad de Diseño del Mañana, pero también de otros programas que nos acompañan el día de hoy. Así que cuando estén listas. Gracias y es un gusto saber que se puedan unir, que quieran aprender un poco más. También queremos aprender de ustedes. Es la primera vez que hablamos con un grupo de estudiantes, de profesionales que están en este espacio de diseño de futuros y de diseño general en América Latina. Y como verán, acá tienen a dos latinoamericanas que están muy felices de escuchar de ustedes. Y estando en Helsinki, donde nos hace falta el sol, les agradezco que intervengan, compartan todo el cariño, todas las ideas que tienen y toda esa creatividad latinoamericana que a nosotros nos gusta mucho. Con eso, y creo que saludando al equipo Galleta porque están acá muy activos en el chat, aprovecho y bueno, la parte formal, aquí está la presentación y como les dije luego, aquí está la conversación. Global Pulse, si les dan a la siguiente, es el Laboratorio de Innovación de la Secretaría General de la ONU. La Secretaría General de la ONU viene a ser esta parte que habla sobre la estrategia. Ellos ayudan también a la coordinación de las distintas agencias que existen dentro de la ONU. Entonces, nosotros siempre hablamos de UNICEF, UNESCO, la OMS, etcétera. Todos son agencias que tienen una temática, una meta, un desafío por abordar. Y lo que viene a hacer la Secretaría General es los que trabajan directamente con el Secretario General para ayudar a esta coordinación de distintas maneras. En este caso, lo que es interesante es que han posicionado un laboratorio de innovación dentro de un área muy burocrática y también un poco, digamos, cuadriculada, muy de estrategias y del momento. ¿Para qué? Para comenzar a pensar en el futuro, para comenzar a interconectar los distintos desafíos que hay y también para servir como un poquito de experimentación con los demás. Esto lo hacemos a través de lo que les dicen el quinteto de cambio y les prometo que también es la primera vez que lo escucho en español, así que suena muy chistoso.
Básicamente lo que son 5 metodologías, 5 formas de abordar desafíos mundiales y locales a través de los datos de manera digital, a través del área de innovación, a través del área de foresight o diseño de futuros y a través de las ciencias del comportamiento. Entonces, también nos empuja a nosotros y nos ayuda a empujar a los demás a no ver estas metodologías de una manera muy aislada, sino una manera de cómo podemos trabajar juntos. Les podemos contar muchísimo más de Foresight luego y también de Global Pulse, pero sobre todo queríamos hablar hoy de un tema que nos apasiona mucho, que es cuando hablamos de Foresight, de diseños de futuros, hacer este énfasis en futuros participativos. Entonces, para nosotros esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos qué significa Foresight o perspectiva, es una forma de pensar, es una forma de actuar de manera más sistemática. Nos ayuda a ver la parte anticipatoria y pensar a largo plazo, sobre todo abordando todas estas incertidumbres y temas que desconocemos, que ustedes bien saben. Pero la parte participativa es la que falta. ¿Y por qué es importante? No solo desde la oficina, sentados en Helsinki, desde la perspectiva de Europa, sino también porque nuestro trabajo tiene un impacto global. Entonces, acá, y por lo que es tan importante también para nosotros estar aquí hoy y aprender también de ustedes, es porque para ustedes quizás esto no sea novedoso. El hablar de foresight participativo, el hablar de diseño de futuros, incluir a los demás es algo muy obvio, pero que no lo crean es algo que tenemos que recordarlo en nuestro día a día, pues, sea por temas de burocracia, sea por temas sistémicos, sea porque ya los proyectos y las cosas se hacen de cierta manera. A veces olvidamos justo estas cosas muy obvias y nos toca retroceder, dar un pasito más atrás antes de impulsarnos. Entonces nosotros hemos estado empujando mucho el tema de, ok, hablemos de futuros, hablemos de foresight, de estrategias, pero hagámoslo de una manera muy participativa. Acá quiero también mencionar que cuando hablamos de participativo nos referimos a mucho más. Por ejemplo, el tema de colonial, un tema que no es muy fácil de abordar en ciertas reuniones y en ciertas conversaciones, pero que nos da mucho orgullo ir empujándolo cada vez más. ¿Por qué? Por las razones obvias, porque nos ayuda a pensar en los problemas que hay en el sistema de desarrollo internacional y en general de cómo queremos hacer las cosas. Entonces venimos aquí muy abiertas también a la crítica constructiva y a las ideas que tengan. Entonces, ¿por qué hablamos de foresight participativo? Porque es importante, tenemos algunos puntos. Uno, por lo que les mencionaba, de colonizar el futuro. Gracias, Jimmy. Ya ustedes saben que hablamos de estas perspectivas eurocéntricas, más del norte, pero es verlo de una manera donde también nos ayuda a desafiar estructuras de poder, incluyendo desde nuestra perspectiva latinoamericana. Porque creo que eso es algo que estando en Europa, bueno, lo pensamos, decimos, ok, piensen en las distintas comunidades, en las distintas regiones, pero cuando colaboro con colegas dentro de la región, también me hacen recordar que nosotros tenemos nuestros propios sesgos culturales en los que también tenemos que repensar. Entonces, en general hay mucho trabajo por hacer y hay muchas cosmovisiones diversas por incluir. Entonces, ¿cómo comenzamos a empujar a este tipo de futuros más inclusivos para no repetir este tema de desigualdad? Exacto, retar muchas de nuestras creencias. Pues también es importante en la siguiente diapositiva, porque nos ayuda a reconstruir un poco la confianza perdida. Acá obviamente les hablamos desde la perspectiva de la ONU. Ustedes no han perdido ninguna confianza con los grupos con los que trabajan, pero nosotros sí. Y tomamos responsabilidad tanto como el honor y privilegio que viene de eso. Entonces, la falta de participación en la toma de decisiones de estas comunidades que digamos, están cansadas de que vayamos y extraigamos información, ¿no? Hacemos ejercicios donde les pedimos su opinión, pero luego no les devolvemos nada. Este es uno de los puntos que abordamos en los Future Scars que vamos a hablarles en un rato. También porque creemos que puede ser una forma que nos ayuda mucho a establecer un nuevo tipo de conversación y un tipo de conversación más horizontal. Esto lo hemos visto que es necesario en todas las regiones. Ahí vi un comentario que es porque es Latinoamérica, pero no, lo hemos visto en todas las regiones. Siguiente, nos ayuda también a tener futuros inclusivos y equitativos. Esto ya lo sabemos, incluso a la hora de hablar de tecnologías emergentes, ¿no? ¿De qué nos sirve ir agregando tecnologías y temas nuevos si seguimos amplificando esta brecha de desigualdad? Esto lo vemos en inteligencia artificial un montón. Siguiente. También se trata
de encontrar soluciones a los desafíos complejos, porque nosotros no tenemos la razón de todo ni una forma única de ver las cosas. Entonces, por eso también hablamos de diseño de futuros, no de un futuro lineal, y no de un proceso de A, B y C, sino una forma distinta de abordar las cosas y la pluralidad que viene con el tema. Siguiente. Y finalmente, porque nos ayuda a tener este apoderamiento y acción colectiva. Empoderamiento es una palabra que estamos usando muy cuidadosamente. En inglés le decimos agency. Y agency no se traduce específicamente de esta manera, sino viene a ser como el apoderarte, el tomar control de. Pero creo que acá también queremos ser cuidadosos con el tema de volvernos, como que devolver el poder a los grupos no dominantes y generar igual un desequilibrio ahí. Entonces somos muy cuidadosos con eso. Y lo que queremos en realidad aquí es el tema de acción colectiva, de cómo comenzamos a trabajar, como ciertos grupos ya lo hacen, cómo podemos aprender de ellos en eso, y cómo no nos debemos enfocar en predecir el futuro, sino de ver formas distintas de crearlo. Sí, exacto. Entonces, solo para dar un pasito más atrás, y yo creo que si ya están en este tipo de maestrías, en este tipo de programas, ustedes ya saben esto, pero un poquito de historia no nos hace mal, porque hablamos de mucho de futuros decoloniales, y esto es porque el tema de foresight, el tema de perspectiva, viene de una manera un poco militar. Entonces, la investigación en general y científica no es mala, pero sabemos que viene con muchos sesgos y viene desde una perspectiva militar. Cómo se creó algo, cómo se crea una metodología, en este caso foresight y perspectiva, y por qué, en base a qué necesidad, en este caso por la Segunda Guerra Mundial, una manera más técnica, más analítica de poder ir prediciendo, y lo digo esto entre comillas, a qué lugar tendrían o qué país tendrían que tener más cautela desde un punto de vista militar, pues limita también mucho de lo que nosotros queremos hacer ahora con diseño de futuros. Entonces, entender de dónde viene la base nos ayuda. Luego, es cierto que Foresight comenzó a moverse de una manera más individual, más personal, a manera de acción corporativa y global. Acá viene mucho lo que es responsabilidad social corporativa, la idea de ver Foresight de una manera más empresarial también. Entonces, empresas también comienzan a pensar, ok, ¿cómo planeo para distintos escenarios a futuro? ¿Cómo me afecta? Pero ¿qué pasa aquí? Eh, Son empresas globales, son empresas con perspectiva más global. Entonces también van a tratar de tener un único escenario o un escenario donde todos sus clientes o todos sus consumidores piensan de la misma manera. Y eso sabemos que no es cierto. Luego tenemos la perspectiva más organizacional que comienza en los 80s y 90s. Acá viene más el tema de políticas, se comienzan a incluir distintos gobiernos también en este tema de foresight y comienza a balancear un poquito las cosas, pero no tanto. Y finalmente estamos en este espacio, en el tema de retorno a lo colectivo, esa noción de diversidad que tenemos constantemente, esta creación de políticas distintas o la búsqueda de ellas, diálogos de una manera distinta, pero a la vez también recordar y notar que hay mucha fragmentación en este tema de futuros. Y muchos conflictos de los que nosotros no podemos necesariamente controlar o saber cómo abordar. Creo que vivimos en esta época de policrisis y nos cuesta mucho enfocarnos en un futuro o en diseñar futuros buenos cuando a la vez estamos siendo atacados de distintas formas con mucha información sobre muchos conflictos que pasan a la vez. Exacto. Sí, policrisis también se volvió una palabra muy interesante para mí. Alan, gracias. Siguiente. Entonces, los Futures Cards y por qué estamos acá hoy para hablarles un poquito de este raciocinio y el contexto que venía. Queremos comenzar a enfocar y empujar a nuestros colegas, incluyéndonos a nosotros, y cuando digo colegas me refiero al espacio de desarrollo internacional, a tener una herramienta, a tener una forma de pensar en lo que actuamos, en lo que hacemos, en los proyectos que diseñamos, con las comunidades con las que trabajamos, con los países con los que conversamos, de una manera más participativa, teniendo en cuenta esta mentalidad más decolonial, también teniendo en cuenta cómo debemos o queremos cambiar las cosas y reconociendo los sesgos con los que venimos. Entonces, Futures Cards nace de una forma para ser una herramienta gratuita y flexible para fomentar esta colaboración y también una reflexión individual. Nos pasa mucho que si saltamos de un proyecto a otro, no nos damos tiempo de reflexionar de manera individual qué es lo que hubiéramos hecho distinto, qué es lo que hubiéramos hecho mejor.
También nos sirve para integrar distintas perspectivas, y ya les vamos a explicar cómo, y para empoderar a las personas a que tomen más rienda de su futuro. Siguiente. Entonces, esto no nació de la nada. Nosotros sí podríamos decirles a todos cómo hacerlo de una manera más participativa, pero eso quita el proceso de inclusión y de diversidad de ideas. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer dentro de Global Pulse y logramos hacer fue invitar a expertos, a personas encargadas de foresight, de diseño de futuros, de manera global, sobre todo y priorizando regiones que normalmente no son parte de esta conversación y que son expertos en diseño de futuros decoloniales, interseccionales, participativos. Tuvimos un evento donde ellos fueron los que nos enseñaban a nosotros, hablaron con distintos colegas de la ONU, hicimos una invitación abierta a ellos para que aprendan cómo se están haciendo las cosas fuera de la ONU y cómo están haciendo este trabajo de perspectiva, de diseño de futuros de una manera más inclusiva. Aprovechamos este ejercicio para luego recolectar recomendaciones. Y de acá sale lo que ven acá en la pantalla, 20 recomendaciones distintas clasificadas bajo los principios de la ONU, porque siempre tenemos que clasificarlo bajo algo, y justo había salido los principios de las generaciones futuras. Entonces pensamos que sería una buena forma de clasificarlos, de categorizarlas, y luego nos quedamos con una lista de 20 y dijimos, bueno, podemos compartir una lista, puede ser un mandato más que sale dentro de la ONU para compartir con colegas. Acá hay 20 recomendaciones de cómo hacer tu trabajo distinto y de una manera más inclusiva. Pero queríamos tomarlo un pasito más adelante y por eso nació la herramienta. Comenzar a pensar cómo podemos crear una forma donde no damos un resultado, no decimos cómo actuar bajo cada recomendación, sino que ayudamos a inspirar, a poner en ciertos escenarios a los colegas y que ellos mismos tomen la decisión, contextualicen la respuesta de acuerdo a cada proyecto que hacen para que puedan actuar sobre ella. Entonces, luego de identificar muchos sesgos, muchos supuestos, muchas cosas que podríamos asumir y hacer la investigación con estos colegas, comenzamos a diseñar un poco más el contenido y les pedimos que nos den escenarios que ellos mismos habían vivido cuando pensaban en esas recomendaciones. Entonces, esto nos ayuda a diversificar mucho. Y cuando me refiero a esto, me refiero a situaciones que todos pasamos desde el inicio de un proyecto, cuando nos tenemos que comunicar con ciertas comunidades y comenzamos a dar estos escenarios en lugar de dar una respuesta directa a cómo actuar. Entonces, acá ven el proceso como el detrás de cámara, pero lo importante es el contenido. Entonces, quisiera saltar a la siguiente diapositiva para que Jimena les pueda hablar un poco de la importancia del diseño, y creo que esto también les va a interesar mucho a ustedes, cómo hacerlo de una manera más accesible. Y luego les enseñaremos las cartas. Te paso el micrófono, Jimena. Gracias, Clau. Y no sé si antes de saltar a esta parte quieren hacer algún comentario, pregunta o algo. Vi que el chat está increíble, con mucha participación, pero si hay algo más que quieran decir antes de... Bien, continuamos. Bueno, Hablemos Jimena. Gracias. Hablemos de futuros participativos, y si hablemos de participación, hablemos de personas participando. Y cuando hablemos de personas, hablamos de muchas personas distintas. Hablamos de comunidades, de tomadores de decisiones, de expertos, con distintas edades, distintos contextos, perfiles, conocimientos, necesidades, intereses, un montón de diversidad del otro lado. Y si queremos que el diseño, si queremos que el futuro sea participativo, el proceso de crear ese futuro también debe ser participativo y considerar a todas estas personas. Cuando hablemos de diseño, hablemos de la intención, hablemos de tomar decisiones de qué contenido compartimos, cómo lo compartimos, cómo hacemos para, con una intención detrás, tomamos con un propósito, tenemos un objetivo claro y cada decisión que tomemos vamos a tratar de que esté alineada a ese propósito. Lo que tratamos de hacer en este proceso de cartas, dentro de los recursos y tiempos que tuvimos, fue pensar, bueno, queremos que realmente sean participativos los futuros que despierta estas cartas y queremos que el proceso, que todas las personas puedan acceder y usarlas, que sea algo fácil de usar, que te invite a usarlo, ¿no? Que es un reporte de 60 páginas en Arial 8. Entonces, para eso, hicimos un montón de preguntas y decidimos qué tipo de contenido íbamos a compartir, cómo podemos hacer un lenguaje plano y accesible, porque a veces nos pasa que estamos en un contexto donde somos por ahí todas personas expertas, hablamos del mismo lenguaje, pero cuando queremos transmitirlo con el área de al lado es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo hacer el contenido accesible?
sacar toda la jerga, que en contexto de ONU es algo horrible que nos pasa y nos transforma. El formato, ¿cómo hacemos para que sea algo que incentive al uso? Entonces ahí apareció la idea de las cartas. Es decir, en vez de compartir un reporte de 60 páginas, ¿por qué no hacemos snacks? ¿Por qué no hacemos pequeños prompts, pequeñas estas preguntas y textos que inviten a la gente a ir digiriendo este contenido en pedacitos, de a poco, como sin seguir una línea demasiado estricta, sino que pueden entrar por una recomendación, pueden entrar porque les gustó el color de la carta, pueden entrar porque vieron alguna palabra que les llamó la atención. Tratar de ofrecer distintas formas de acceder. Y cuando hablamos de acceso, hablamos, por un lado, por supuesto que es una herramienta abierta, gratuita, y nos encantaría poder traducirla y hacerla más accesible en un montón de sentidos. Estamos en eso. Y también el acceso es cómo me llega, por dónde la conozco, cómo la descargo, cómo la uso, cómo la imprimo y demás. Siempre con este propósito de que sea participativo, de incluir a muchas personas distintas. ¿Para qué queremos incluir a muchas personas distintas? Para hacer accesible el diseño de futuro. Siempre decimos que queremos que todas las personas puedan ser futuros, queremos democratizar, queremos empoderar, pero si seguimos hablando del lenguaje súper complejo, nos va a dificultar poder traer estas voces a la mesa. ¿Cómo hacemos para invitar a alguien a pensar en un futuro con todos los problemas de coyuntura que tenemos, ¿no? Y más en Latinoamérica? Entonces, hacer accesible, invitar mediante el juego, mediante otros estímulos, sin duda nos acerca, no va a resolver el problema, pero nos va a acercar un poco a ese camino. Y ahora dejamos de hablar y vamos a compartirles un ejemplo. Y acá invito a Claudia nuevamente si nos querés contar. Gracias, Jimé. Creo que hay una forma muy buena, digamos, de hacerlo y quiero antes dar esa pausa que mencionó Jimena. Se cortó, creo. Nos dejó en Sí, pausa. creo que sí, momentáneamente. Fue tal cual una pausa, exacto. Bien, mientras esperamos que se conecte, si hay algún comentario, y si no, ya Comentario, empezamos. pregunta. Ajá. Preguntas, ideas. Yo a lo mejor una pregunta es, ¿cómo llegaron, o sea, todos los formatos posibles para tratar de democratizar el proceso, cómo llegaron a unas cartas? ¿O qué otras opciones descartaron? O sea, como que me pregunto eso. Sí, la primera idea era hacer una especie de reporte. Después, cuando el reporte era muy pesado, fue como, bueno, ¿por qué no es tipo un fanzine donde hay capítulos, ilustraciones? Y nos dimos cuenta que el tema del fanzine, sí, es un PDF que uno se descarga y queda en la computadora ahí y no pasa nada más que eso. Eventualmente, algún día te acordás de algo que leíste y lo pones en práctica. Y fue, pero ¿para qué hacemos lo que hacemos? Siempre que hacemos futuros, llegamos al presente para inspirar a la acción, ¿no? Para decir, ok, aprendí algo de lo que hice, ahora lo quiero llevar adelante para acercar este futuro que está bueno. Entonces, bueno, sigamos nuestro propósito. ¿Cómo hacemos para inspirar a la acción? E invitar a que las personas usen y hagan algo. Entonces, ahí transformamos este texto, y más como desde la investigación, a estas pequeñas preguntas que nos inspiran este what if, ¿qué pasa si? ¿Cómo harías para? Entonces fue un trabajo de contenido y diseño a la vez, de tratar de transformar un texto más como de investigación y con lenguaje muy técnico a preguntas que inspiran a la acción. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para inspirar a la acción? Y también lo que queremos es, si bien se llama Future Scars, se habla mucho de Foresight, invitar a otras áreas a que lo usen. Digo, podemos cambiar algunos verbos y rápidamente pasar de, en vez de Foresight, puede ser innovación en general. Puede ser hasta áreas, hicimos ese ensayo con las áreas administrativas y también lo pueden usar. Así que un poco por ahí. Buenísimo. Ya Volvió Claudia. se reincorporó Claudia. Les pediría que en algún momento, cuando lo consideren oportuno, hagan referencia a, o sea, por lo que estás diciendo, Jiménez, se siguió un proceso de design thinking, ¿no? Con iteraciones y se hicieron prototipos y pruebas de usabilidad. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene este material, aparte de la modalidad de que son tarjetas, es que el diseño es súper chulo. Entonces, ojalá puedan hacer referencia a cómo se hizo la conceptualización del diseño, porque
creo que llaman mucho la atención, aparte de que el contenido es súper útil, llaman mucho la atención porque son muy bonitas. Gracias. Sí, el trabajo de diseño fue hecho en conjunto con otra persona que se dedica más al mundo visual y tuvimos un par de charlas donde les contábamos de qué trataba esto y rápidamente capturó la esencia y construyó estos patrones que nos hacían acordar al caleidoscopio. Vamos girándolos y según desde qué mirada nos acerquemos es qué tipo de patrón vamos a ver de otro lado. Entonces nos habla de diversidad, nos habla de las partes y del todo, de cómo todas las personas construimos un mismo ecosistema, nos habla de un montón de características independientes que se van sumando y van construyendo nuevos lenguajes, nuevas narrativas. Y sí, sin dudas hubo muchísimas iteraciones, muchísimas pruebas, muchísimos testeos, desde cómo cambiar la pregunta para que inspire a una u otra acción hasta la parte más de formato, el tamaño, si va a ser digital o online, si va a ser para imprimir en tu caso, si va a ser para descargar y que te llegue por correo, un montón de procesos detrás. Y estamos también evaluando tener una versión digital como en Miro. Por ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y si tienen más ideas, bienvenido. Luego vamos a abrir un poco la pregunta, ¿cómo se imaginan usándolas? Y demás. Invito a Claudia, si quieres agregar algo más en relación a lo que fue el proceso. Creo que me perdí unos minutos por el internet, pero gracias. Y sí, como mencionaba, pasa en Finlandia un montón, aunque no lo crean. Eh, Está el tema del diseño, que es muy importante. Está el tema del mosaico y del caleidoscopio, que influye mucho porque tenemos 20 recomendaciones y 3 preguntas que comienzan a empujar esta conversación, a hacernos un poco más críticos, más reflexivos. Entonces, cada una de estas preguntas va teniendo un color distinto dentro de la misma forma. Entonces, todo va conectándose de una manera muy bonita. De hecho, una de las formas que nos hubiera gustado, siendo muy idealistas, tener es una versión más interactiva en persona física, donde si estamos empujando este aprendizaje de diseño de futuros, quizás las personas que lo usaran podrían incluso conectar una imagen con la otra y comenzar a moverlo, a rotar este caleidoscopio, pero esto quizás será para unas iteraciones futuras. Un ejemplo que tenemos aquí, solo para que tengan una idea de la estructura, es, tenemos una carta y tenemos 2 lados. No sé si esto ya lo mencionaste, Jimé. Ok, entonces tenemos 2 lados. En el primer lado tenemos la recomendación en sí, y como les menciono, hay 20 recomendaciones y después 3 preguntas distintas que están en la siguiente carta, del otro lado. La idea es que ustedes de manera más participativa o a la hora de diseñar un proyecto o a la hora de conversar con distintas comunidades porque van a comenzar a entablar un proyecto con ellos, un diálogo de futuros, incluso un proyecto de investigación, usen estas cartas de manera intencional o aleatoria, dependiendo cómo se sientan, porque esto sí, la idea es que sería más lúdico y comiencen a preguntarse estas cosas a modo de reflexión, pero con una intencionalidad detrás que mencionaba mucho Jimena. La intencionalidad detrás es cómo puedes tú actuar sobre esto. Entonces, por ejemplo, acá tú tienes una recomendación que te dice, considera los distintos conceptos del tiempo, incluyendo las perspectivas que tienen otras culturas cuando se trata de hacer proyectos de diseño de futuros. Entonces, esta es la recomendación. Y por el otro tienes el what if. El what if sería como que, ¿qué harías o qué pasaría si? Entonces, acá dice, ¿qué harías o qué pasaría si a la hora de colaborar con distintos diálogos, hacer distintos diálogos culturales y de distintas culturas, exploras cómo estas comunidades diferentes perciben el pasado, el presente y el futuro? Entonces, son preguntas abiertas intencionalmente. Este sería el escenario en el que te encuentres. ¿Qué pasaría si te encuentras en este escenario? Y luego la siguiente pregunta es, esta, como le dices tú también, Carla, preguntas detonadoras que te ayudan a hacer y ver esto de una manera más accionable, más al nivel individual. Porque en este escenario todos podemos, de acuerdo al rol en el que estamos, actuar de una manera distinta y también bajo el contexto. Entonces, esta pregunta te dice, ¿cómo navegarías estas distintas percepciones y prioridades con los distintos grupos? Entonces, en el caso de un proyecto que nosotros tuvimos, que fue con Colombia, con un grupo de comunidades, tanto comunidades del Amazonas, en Leticia, entonces en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, como con las comunidades afrocolombianas en la parte del Caribe, en la parte de Quibdó.
cómo podríamos entablar tanto las distintas percepciones que ellos tienen del futuro, por ejemplo, las comunidades indígenas en esta zona en particular, tenían una manera de ver el futuro y el pasado muy distinta como nosotros. Ellos ven 7 generaciones hacia adelante y 7 generaciones hacia atrás a la hora de tomar decisiones. Incluso a la hora de iniciar diálogos de futuro, ellos necesitaban recordar a todos y abrir esta conversación diciendo todo lo que digamos ahora, todo en lo que vamos a actuar ahora, va a influenciar a 7 generaciones en el futuro y también trae aprendizajes de 7 generaciones en el pasado. Entonces, digamos, esto no es algo que las comunidades afrocolombianas usaban, pero que por ser parte de la misma conversación, por enriquecerse de distintas formas de ver el tiempo, comenzaron a incluir también en su diseño. Un poquito de contexto sobre este trabajo es que trabajamos con UPA Colombia, con estas comunidades y con el gobierno de planeación, la Agencia de Planeación Nacional, para comenzar a conversar con estas comunidades, tener diálogos de futuros y poder traerlos luego al presente como problemáticas y oportunidades a manera de planeación territorial. Entonces, la planeación que se hace para 4 años a nivel gobierno. Normalmente estas conversaciones, estos diálogos de futuro suelen ser, digamos, alquilaban un estadio, llamaban a todos, tienen un día, llegan todos lo de las comunidades a hablar sobre sus problemáticas y comienzan a incorporar todo este tipo de información en lo que sería el planeamiento territorial, en acciones para ello. Lo que queríamos hacer aquí era tener un diálogo más ameno, más directo, más intencional. Entonces, nos aseguramos de tener distintas personas de distintas edades, representando distintos grupos también. Y luego también darles la oportunidad de que ellos diseñen el diálogo de futuros como ellos quisieran. Hay muchos aprendizajes aquí, pero quiero recordar un poquito el tema de la recomendación, que es cómo comenzamos a abordar esto. ¿Qué pasa si tenemos conversaciones distintas? Culturas que ven el tiempo y el futuro de una manera distinta. ¿Cómo incorporamos esto en proyectos más tradicionales, que sería una típica conversación con comunidades donde recolectas su información, les pides qué problemáticas existen, cuáles son sus sueños a futuro y luego alguien se va a un escritorio dentro del gobierno y escribe los resultados y las propuestas? Entonces, esa es una forma distinta de incluirlos. Y fue muy interesante, fue muy enriquecedora. Quisiera invitar a Jimena que hable un poquito más de seguro unos puntos que me perdí aquí. Y luego lo que podemos hacer es presentarles otras recomendaciones y otras ideas y comenzar a conversar esto juntos para que nos den un poco más de ideas también de cómo ustedes lo hubieran hecho, cómo usarían estas cartas también. Entonces, te paso el micrófono, Jimmy, y luego abrimos para todos. Dale, gracias. Quizás creo que está muy bueno el resumen que hiciste, creo que abordaste todos los puntos clave. Quizás mirando las fotos veía las semillas y lo que hicimos allí, este proceso, esta dinámica de cómo llegamos a territorio y cómo nos conectamos con las comunidades, lo codiseñamos con un grupo de jóvenes líderes de las comunidades a las que fuimos en persona. Y estábamos hablando de, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar el tiempo? Y acá ven en el chat que surgen estos comentarios de cómo podemos mapear las distintas formas de entender el tiempo. Si hablamos de futuros, tenemos que hablar de tiempo, es inseparable. Y hablaron mucho de los árboles, claro, estamos en el Amazonas rodeados de árboles, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo podemos entender el tiempo a través de un recurso visual y que nos convoque y nos reúne a todas las personas? Y ahí apareció el tema de las semillas. Entender qué tipo de semillas vamos a plantar va a desencadenar un montón de acciones futuras de qué recursos vamos a tener. Y trajimos semillas para que en las mesas de trabajo estén y nos ayuden a conectar rápidamente también desde lo tangible con el tiempo y con esta abstracción. Entonces fue algo que se ve ahí en la imagen y quizás para explicar. Y luego sí, los equipos de trabajo en cada mesa había distintas edades, grupos, perfiles, contextos, ayudó muchísimo a disparar las formas de entender el tiempo. Claramente una persona de 80 años no entiende el futuro de la misma forma que una persona de 15. Y ahí surgían conversaciones muy interesantes. Sin más, vamos a la acción. Vamos a compartirles ahora un enlace a Miro, al tablero colaborativo. Así todos pueden entrar y contarnos ustedes. Queremos escuchar y queremos leer sus perspectivas, sus ideas. Para eso vamos a invitarlos
a venir a esta sección que dice actividad 1, ¿cómo lo harías tú? Donde les dejamos 4 recomendaciones con 4 preguntas. Acá van a encontrar la versión en inglés y la versión en castellano en este post-it al lado. La idea es que pueden ir escribiendo aquí, pueden decirnos por el chat, pueden tener el micrófono, como ustedes prefieran, pero vayamos recorriendo para entender cómo ven ustedes estas recomendaciones, si eso se les ocurren. Pueden ser ideas nuevas que tengan o también pueden contarnos algún proyecto en el que hayan aplicado alguna de estas recomendaciones, en que ya hayan incorporado algún abordaje de diseño participativo. Y la idea es simplemente que nos cuenten en estas notas adhesivas aquí abajo. Avisen, por favor, ya veo varias personas aquí adentro, así que los invitamos a leer y a ir compartiendo. Puede ser en todas, en una, lo que ustedes prefieran. Exacto, elijan su favorita, vayan ahí y luego les pedimos que nos compartan un poco de sus ideas, tanto si ustedes ya han usado esto antes o ya han estado en un escenario, en una situación similar y cómo lo hicieron, o si se les ocurren ideas a raíz de esto. Les damos unos minutos para que lo hagan, para que reflexionen y luego nos comparten. ¿Qué te parece, Carla? Me encanta. Y veo que hay grupos en el chat que ya se van dejando tareas o se van asignando grupos. Súper. Ah, son las galletas inquietas. ¿Me pueden contar un poquito más del contexto de las galletas? Creo que me interesa mucho esto. ¿Son parte de este grupo actual de estudiantes? A ver, necesitamos un embajador o una embajadora de las galletas de Dator para que expliquen qué jaleo se traen, por favor. Por favor, me han dejado muy curiosa. No, es el nombre de la generación de la especialidad de diseño del mañana, la generación 8, y fue una, pues no sé si decirlo, una mexicanada, que en algún momento la frase de echarle galleta, que es echarle ganas o hacer un mejor esfuerzo, sorprendió a algunos estudiantes latinoamericanos y se quedó galletas. Y de ahí pues se convirtió en galletas del futuro y se quedó el nombre de la generación. Es que en la especialidad en diseño del mañana, cada generación, aparte de tener su número, tiene su nombre. Un nombre que los propios estudiantes eligen. Entonces son, por ejemplo, la primera generación son los Thundercats, la segunda son los Pitones del futuro, la tercera son los Burricornios, la cuarta los Strippers del Club de la Roma. Y así todos son como nombres chuscos, pero que de alguna manera están relacionados con este campo de especialidad. Entonces, cada generación elige su nombre. Ahora está cursando la generación 9, que está en proceso de definir cómo se va a llamar. Y la generación anterior son las galletas de Dator. La anterior a esa son los Covisioners, no, las perras del futuro. Y antes de eso, los Covisioners, que es la generación a la que le tocó el lockdown. Entonces, cada una pues va definiendo cuál es la mítica de la generación y hacen como un juego de palabras en relación con la práctica prospectiva. Entonces, exacto. Entonces, mira, aquí hay representantes de distintas generaciones en realidad, pero están mayoriteando los Galledators. Están, exacto, también hay representantes de la generación 9 que son amantes pues les habían propuesto amantes de la incertidumbre, pero están en proceso de definir si eso les gusta o no. Y así, exactamente, ha tenido muchas mutaciones. Mira, Jessica Bastidas es de los fantasmas semióticos, entonces es eso, el juego de palabras de las generaciones. La creatividad es lo que sobra acá, así que ya quiero saber cuál sería la de la generación 9 que viene. Pero es muy bueno y me alegra mucho que estén distintos ustedes conectados de distintas generaciones. O sea, no solo son colegas que están actualmente llevando el curso, sino también colegas que quieren mantenerse actualizados. Eso me alegra bastante. Es correcto. Sí, qué bueno. Fantasma semiótico. Mira tú.
Sí, muy bueno, muy bueno. Tenemos algunos colegas que han ido escribiendo, pero queremos dejarles más espacio de reflexión. Aquí lo que es interesante no necesariamente es dar la respuesta correcta, porque no la hay, sino la respuesta que sería la que ustedes usarían en el contexto en el que están. Por ejemplo, hablamos mucho de esta recomendación de buscar un equilibrio del poder que existe entre los futuristas y las comunidades. Esto salió mucho cuando comenzamos a conversar con distintos expertos de diseños de futuro, porque a veces, como futuristas, como diseñadores de futuro, como Gallenators y todos los demás, venimos ya con un sesgo y también con una idea de la meta final, del objetivo del proyecto, de la colaboración, de la investigación. Así sea una hipótesis o no, ya tenemos ciertos sesgos, cierta respuesta. Y eso también influye mucho a la hora de identificar escenarios ideales, aspiracionales o deseados. Entonces, esta recomendación viene en base a eso, en ir encontrando un equilibrio donde le devolvemos el poder de decisión, de llevarnos y guiarnos hacia el futuro que quieren a las comunidades también. Y encontramos un balance porque hay formas de aprender de ambos lados. Entonces, solo para explicarles un poquito el detrás de cámara de ciertas recomendaciones. Y en en esta pregunta en particular, nosotros preguntamos, ¿no? ¿Qué pasaría? No sé, Jimé, si le puedes dar zoom porque ahí sí me falla la vista. ¿Qué pasaría si trabajas con una comunidad que tiene una fuerte tradición oral? ¿Cómo incorporarías sus conocimientos ancestrales y su tradición más narrativa en tu proyecto de previsión de una manera más respetuosa y culturalmente inclusiva? Por ejemplo, si nosotros nos piden hacer algún proyecto, algún tema de desarrollo y normalmente el resultado es que alguien quiere ver un reporte, un documento final, pero tenemos una comunidad que trabaja con una fuerte tradición oral. ¿Cómo nos aseguramos de que los productos, los recursos que salgan de este proyecto también sea algo útil para ellos? Que sea algo que ellos también lo vean de una manera más relevante y útil. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos para comenzar a pensar y empujarnos a cómo hacemos los proyectos de una manera distinta. Me gustaría saber si alguien quiere compartir en voz alta quizás cómo abordarían esto o si ya se han encontrado en una situación similar y que nos cuenten un poquito de esta experiencia. No sé si Sí, alguien... Claudia. Gracias. Hola, Luz. eh, Déjame, no se pierden nada si no me ven, pero bueno. Te vemos. Eh, en el 2021 y desde el 2021 seguimos con un proceso de eh, visión de los afrodescendientes del Pacífico colombiano. Son comunidades que tienen únicamente tradición oral. La tradición escrita, inclusive muchos carecen de la capacidad de escribir y leer. Y se hicieron conversaciones. El tema es conversar. Y el conversar a través de pintar. Ellos también se les daban hojas para que pintaran, para que crearan y se trabajara sobre los mapas de su territorio. Eh, pero encontramos un gran detalle que es el que me quiero referir, y es que en prospectiva trabajamos mucho sobre variables muy económicas, políticas, etcétera, etcétera, y endógenas y exógenas, pero no trabajamos sobre el ser. Y encontramos en esta comunidad, y seguimos encontrando, y es impresionantemente fuerte, el miedo al futuro. Y sobre todo, que creen que no tienen derecho a tener futuro. Son comunidades indígenas y afrodescendientes con un pasado impresionante, ¿sí? Y manejamos un método que se llama Deep Sight, en vez de Foresight, Deep Sight, en donde trabajamos el Kimnaira, que es de los quichuas, que es de los aymaras, y es de tanto profundizar en el pasado, de hacer la creatividad sobre el pasado, que es donde tienen información, que inclusive muchos dicen que no tienen futuro, pero no, creen que no tienen derecho a tener futuro. Entonces, de allí salen opciones para caminar el futuro y ellos siempre dicen que van caminando. Como alguien decía que de espaldas, Miguel creo,
pero no, van caminando hacia la fuente en su cosmovisión. Es muy diferente, muy diferente. Y los dejamos y se creó una visión compartida, participativa para Buenaventura y el Pacífico colombiano hacia el año 2040. Yo quiero dejarlo ahí. Yo me quedé con ganas de saber más, así que creo que vas a tener que compartirnos algún recurso o algo si es que existe. Pero suena desde ya muy interesante cómo nos empujamos a hacer las cosas de manera distinta o como dijiste, dejarlos decidir a ellos. Entonces voy a contar otra historia. Súper. En, hubo una guerra entre Ecuador y Perú y en la región se creó un plan binacional, una frontera binacional, que es un sueño de muchísimos países del mundo, que son unas zonas de 100 kilómetros hacia adentro de cada comunidad para que se creen unas fronteras colectivas binacionales. Y se crea una frontera binacional entre Ecuador y Perú y se hace un plan a 2050. Y estuvimos haciendo la parte prospectiva. Y entonces estábamos con indígenas, es la gran población allí, son indígenas, y estaban muy aburridos haciendo escenarios 2x2, muy aburridos, ¿para qué voy a decir que no? Y eh, entonces mi señora introdujo toda la parte que yo quiero que hablar, que es la parte de emociones, y dejarlos que ellos sueñen con el pasado. Y eh, hicieron los escenarios en quechua y sacaron unas ideas re locas, súper, súper curiosas, y fueron incluidas en el plan en el plan de ordenamiento territorial de esa región, que es una parte de un río que desemboca al Amazonas. Eh, con mucho gusto. Yo no soy de la especialización del diseño de mañana, ojalá que pudiera ser, pero siempre he sido un admirador de Carla y todas sus iniciativas. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Lucy. Gracias, Lucio. Creo que es muy interesante lo que estás conversando. Bueno, no creo, es muy interesante y definitivamente es bueno tener estas conversaciones. Jimena, no sé si quieres tú leer la siguiente recomendación solo por tema de tiempo y para asegurarnos que tenemos otras voces también aquí compartiendo sus ideas. Gracias. Acá en el chat también tenemos un caso. Dice, en Guatemala buscamos convocar un grupo de mujeres de una aldea, colocamos carteles invitándolas a una tarde de futuros y buen humor. Ah, mira, a clown y futuros. Qué interesante el combinación. Nos sorprendió el nivel de respuesta, esperábamos 30 y llegaron 60 mujeres que a raíz de la pandemia buscaban un espacio de recreación para ellas. En el taller identificamos que querían aprender a bordar, abrimos un taller y a lo largo del mismo abrimos espacios de conversación y futuros. Qué interesante cuando combinamos la parte de pensamiento en futuros, que puede ser abstracto y lejano y un poco difícil de pensar con estas actividades prácticas que nos invitan a abrir otras puertas, ¿no? A partir de, siempre se usan cartas o estímulos tangibles, es muy frecuente para poder despertar esto mismo, el lugar donde hacemos el taller, ¿no? No es lo mismo hacer el taller, como decía Claudia antes, en un estadio con 1000 personas, que hacerlo en el medio de un jardín, sentados en el pasto, comiendo alguna fruta local y demás. Leo en voz alta la siguiente recomendación. Dice, fomenta una cultura de pensamiento proactivo e inclusivo sobre el futuro con las personas con las que trabajas, convirtiendo el pensamiento futurista en una oportunidad de aprendizaje constante. ¿Qué pasaría si pudieras crear un entorno de aprendizaje colaborativo dentro de tu equipo, estableciendo foros o plataformas regulares para compartir y debatir ideas? ¿Cómo apoyarías la moderación de esos foros o plataformas para garantizar que todos los miembros del equipo se sientan cómodos? Y acá hablamos de nuevo de estos espacios seguros. Si quieren los invito también, veo que hay algunas ideas aquí abajo, si alguien quiere, algo que inclusive tenemos imágenes, que interesante, lo visual, cómo nos transporta enseguida una camioneta vocera de historias del futuro, grabar historias de las comunidades futuras y transmitirlas, una performance oral en espacios públicos, y ahí también compartir historias en puestos callejeros. Hay mucha inspiración, vamos a dejarlos, vamos a intimidar compartiendo pantalla, así comparten tranquis.
Y mientras también los invitamos para escuchar los últimos minutos juntos a otra pregunta que por suerte acá ya algunas personas con un poco más de curiosidad comenzaban a responder. Queremos saber para qué usarían las cartas, y el para qué puede ser el cómo, con qué objetivo, puede ser en qué etapa de un proyecto se imaginan usándolas, pueden ser con quién, pueden ser si se imaginan haciéndolo al azar o yendo por alguna recomendación. Todas las respuestas valen. Queremos conocer un poco de ustedes, también para entender qué cosas podemos mejorar, sí, desde nuestro lado, ¿no? Y bienvenido abra el micrófono y comenten si alguien nos quiere leer alguna recomendación que puso o alguna idea que tenga de cómo usaría. Nos quedan los últimos minutos juntos, vamos a usarlos bien. Y abrir también invitación o extender la invitación a que contextualicen esto. Si ustedes están interesados en usarlo, si están interesados en traducirlo o contextualizarlo en una particularidad. Por ejemplo, vi muchos comentarios sobre proyectos con niños. Entonces, obviamente, las preguntas que hacemos aquí no irían. Tendríamos que adaptarlas y tendremos que ser más puntuales en lo que queremos preguntar. Entonces, sí nos gustaría mucho y nos da mucha curiosidad si después de esta reunión, de esta charla, ustedes nos quieren comentar qué ideas tienen, qué ideas salen a raíz de esto. Así que muy invitados a contactarnos o a través de Carla también comentarnos cómo les gustaría usar esto. Y bueno, también pasarte a ti el micrófono, Carla, no sé si quieres comentar algo, alguna idea. Ya hemos hablado nosotros bastante del tema, pero que estás con tus 9 generaciones reunidas, entonces te abro también a ti la Eh, palabra. Bueno, y no solo eso, a mí me encanta, y es así como lo enfocamos en la especialidad, nos vemos como una comunidad amplia que no nada más pasa por nuestros estudiantes y egresados, sino por otras redes de profesionales, como en el caso de Lucio y Julián, Miguel, digamos, como otros especialistas que son referentes para nosotros, aliados, así que les agradecemos muchísimo su presencia. De eso se trata, de hacer del futuro un tema de conversación y de reflexión. Por ejemplo, yo estaba escribiendo en la actividad 2 cómo me lo imagino. Les cuento que en Centro, en el mes de abril, vamos a tener el encuentro iberoamericano de la sociedad civil. A ver, perdón, es que no sé si yo puedo mutear, creo que no tengo Ay, muchas gracias, José. Entonces, en abril en Centro vamos a ser sede del Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, que creo que es un escenario idóneo para usar las Future Cards, porque entre otras actividades nos están pidiendo un taller de reflexión, pero de forma muy abierta. Y pues sí coincido en que es necesario detonar la conversación, pero no así como un brainstorming sin dirección, sino que hay que poner sobre la mesa un prompt que te permita de alguna manera vincular la reflexión a la acción, ¿no? Entonces pienso que estaría maravilloso poder imprimir las cartas. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer y pues documentaremos la experiencia y les contaremos cómo nos fue, porque creo que el perfil de gente que va a venir a ese encuentro, que es gente que se dedica a la filantropía, va a agradecer muchísimo este marco de inspiración, porque necesitamos desde la filantropía decolonizar, repensar las estrategias, repensar los frameworks, adoptar una actitud crítica. Entonces creo que va a ser muy, muy interesante. A ver, veo. Ay, muchas gracias, Lara. Buenísimo, me encanta la idea. Y aquí veo que les están preguntando qué tienen en mente para traducir las cartas. Yo entiendo que en Global Pulse cuentan como con una red profesional que resuelve este tipo de cosas, pero si están buscando una institución académica aliada para hacer la versión en español, con mucho gusto levantamos la mano. Sí, con Gracias. gusto. Creo que eh, tenemos que traducirlo en muchos idiomas y van a ir saliendo a base de necesidades y proyectos que tengamos, pero las cartas son abiertas al público. Entonces, si alguien ya quiere usarlas y las traduce, nos encantaría que nos compartan las versiones. No solo tiene que ser en español, claro. Y si las contextualizan ciertas preguntas, también nos encantaría saber cómo lo hicieron.
y cómo, en qué versión quedaron. La idea es eso, diseminarlos y que ustedes puedan apropiarlas o empoderarse de ellas y usarlas. Así que sí, por favor, más que bienvenidos a descargarlas. Si quieren conocer un poco más del proceso a detalle, también tenemos recursos en este Linktree. Pueden encontrar todo el tipo de recursos que tenemos, inspiraciones que tuvimos y también las cartas en sí para descargarlas, tanto a color como en versión blanco y negro, digamos, si quisieran hacerlo en casa o quisieran dibujarlo. Nos gustó mucho la idea de tenerlo en blanco y negro, obviamente por el tema de impresión, porque son muchas cartas, pero también porque queda muy bonito para que si trabajan con niños o con distintos grupos puedan comenzar a pintar y colorearlos mientras que van conversando. Y creo que esa es otra herramienta muy poderosa, ¿no? Nos quita un poco del espacio de la tecnología, aunque siempre nos ayuda y por eso también queremos tener esto de una versión más digital. Pero si estamos trabajando con comunidades, con distintos grupos, a veces, y lo vi mucho mencionado en el chat al inicio, el juego sirve mucho para hacer que estas conversaciones sean más horizontales, más directas e incluso más divertidas. Entonces, los temas son pesados, pero la forma en la que lo abordamos no lo tiene que ser. Y esperamos que esto les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A propósito de esto que están comentando en Miro, de hacer un repositorio, Jime, tú tuviste la gentileza hace unos días de compartirme el repositorio que está armando Tomás de Hutch, que si les parece bien lo voy a linkear porque tiene algunos casos que están útiles. Y también quizás es un buen momento para comentarles, y con esto cerraríamos la sesión, que en Centro también tenemos un modelo de trabajo que se llama Tencua, que estamos actualizando ya desde hace algún tiempo con un grant que recibimos para rediseñar la experiencia. Y estamos por publicar un artículo en el Journal of Future Studies que va a incluir una lista de más de 80 distintas herramientas alrededor del mundo para propiciar el pensamiento de futuros, y por supuesto las Future Cards están incluidas ahí, también otras herramientas de Global Pulse. Entonces, déjenme compartir, estoy buscando ya lo tengo aquí, es betterbears.b games. Y ahí, bueno, lo que hizo Tomás de Hutch es compilar juegos que son como de futuros, diseño especulativo, anexas y conexas, pero creo que está bueno, ¿no, Jimé? Está muy útil. Hay un montón de cosas para abrir pestañas y pasar el rato curioseando. En el Miro que les compartimos, tienen en esta sección aquí todos los recursos para hacer clic y llegar. Están las cartas con algunas historias de cómo fueron creadas. Está la web de UN Global Pulse, hay un montón de herramientas, casos de uso. Hay incluso un training con un montón de videos y templates para que completen. Hay de todo. También un link a un trabajo de investigación sobre creatividad y futuros, y el link a un toolkit del proceso que llevamos adelante en Colombia que mencionó Claudia antes, para que si tienen ganas de seguir curioseando, ya tienen el link al Miro, allí pueden acceder. Buenísimo. Ay, pues les agradezco esta charla, ha sido una gozada total. Les agradezco a todos y a todas porque han sumado a la conversación, porque tenemos aquí la conferencia que está ocurriendo aquí, pero también la conferencia que está ocurriendo aquí a un lado con todas las voces. Entonces, pues todo nuestro agradecimiento. Les aseguro que vamos a usar las Future Cards y vamos a sumar a la conversación. Ojalá que esta no sea la única ocasión en la que tengamos el gusto de colaborar con ustedes, de conversar, de aprender más de ustedes. Claudia, Jimena, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos y a todas. El gusto ha sido nuestro. Hasta luego. Y escríbanos si necesitan algo. Chao. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches, Finlandia. Buenas tardes y excelente día para México y el resto de Latinoamérica. Muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias. allá donde estén. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Nada más Gracias. rapidísimo, el próximo martes 5 de marzo tendremos una actividad también por Zoom, que es, bueno, no, por StreamYard, que es muerte a los reportes de las tendencias y larga vida a los diccionarios. Entonces están invitados, es a las 10 de la mañana. Publicaremos Ya la estarán. información Sí. correspondiente en las redes de Centro, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Excelente día, bye.
Gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Buen Bye. día. Igualmente.